Bueno, yo atribuyo la importancia de la moralidad y de la inclusión desde una perspectiva ética en la educación a partir de que yo me hago el cuestionamiento o me pregunto cuál es o cuáles son las razones por las cuales yo debo de guiar mi comportamiento con moralidad. Y yo creo que a partir de la respuesta, a partir de este tipo de cuestionamiento, podemos encontrar cuál es el fondo o cuáles han sido las bases en las cuales hemos formado nuestro carácter. A partir de esta activación de nuestra conciencia o de nuestra conciencia moral, yo creo que realmente podríamos encontrar eh, un entendimiento de las diferencias y hacer una educación en México inclusiva. Dado que la ética no es atributiva o premiada físicamente ante la sociedad, esto puede resultar un poco contraproducente para nosotros y para realmente encontrar un propósito, un motivo o esa motivación que realmente nos mueva a seguir las normas de la sociedad en cuanto a la moralidad. Sin embargo, la ética nos dice Bilbeni que este tipo de sentimientos o emociones son tanto la causa indirecta o directa o la consecuencia de la misma. Entonces, ¿en dónde encontramos los beneficios de la ética? En ella misma. Dado que nuestra necesidad básica es el relacionarnos con otras personas o pertenecer a una sociedad o convivir con otras personas, esta nos hace directamente generar un sentimiento que nos motive a seguir este tipo de normalidad. Entonces, desde una perspectiva en la que podamos entender el tipo de educación que hemos llevado tanto en casa como en la escuela y como en la sociedad, esto nos podrá guiar a entender un poco más cuáles son las diferencias y qué es lo que nos hace diferentes uno al otro, qué es lo que me hace diferente a mí de mi vecino, del de enfrente, de mi otro vecino, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a partir de entender las diferencias, desarrollamos lo más importante, la empatía. La empatía en cuanto no quiero que me hagan lo que no quiero hacer, no quiero hacer ni que me hagan. Entonces, yo creo que algo fundamental en nuestro comportamiento moral tiene que ver mucho el desarrollar una empatía también por los demás, dado que la ética beneficia tanto a la sociedad como a mí como individuo. Entonces, entender también la palabra diferente o las diferencias de las otras personas, entenderlo desde una perspectiva más allá del significado, sino que entendamos la palabra diferente, quitándole ese sentido negativo sin generalizar que se le ha dado de generación en generación. Hay ocasiones en las que la palabra diferente se entiende como la separación que hay de esta persona que está al lado de mí a mí. Entonces, como la separación o distinción del color morado al amarillo, del color morado al rojo, del color morado al azul, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que un cambio clave en este tipo de perspectiva en cuanto a la palabra, en cuanto a la concepción que se tiene de diferente, podría realmente ser clave para fundamentar y para lograr esa idealización de educación inclusiva en México. Entonces, yo creo que deberíamos de realmente concientizar qué es lo que nos beneficia, tanto como sociedad y como individuos, el comportarnos moralmente. Y de ahí encontrar la causa y la consecuencia de nuestras acciones. Ser responsables de nuestras acciones y no buscar una salida fácil de esto. Entonces, yo creo que todo esto se trata de entendimiento, de perspectiva
y de ver realmente directamente a los ojos a la realidad. Dejar de seguir idealizando normas, dejar de seguir idealizando programas, planes, cuando realmente no nos estamos enfocando en lo que nos deberíamos de enfocar, que son las acciones. ¿Qué estamos haciendo para que realmente la educación en México sea de inclusión? Muchas de nuestras experiencias personales pueden hablar en cuanto a deducir que la educación en México no es inclusiva. Tengo el beneficio y he tenido la oportunidad de ver un poco de cerca una de estas diferencias en cuanto a las personas con discapacidades, dado que mi hermana es licenciada en educación especial y es de mi conocimiento que la educación básica en educación especial, sin sonar redundante, se basa en aprendizaje. Sin embargo, la educación media superior y superior se basa en desarrollo de habilidades. Este tipo de desarrollo de habilidades lo que hace es adaptar un individuo diferente a la sociedad entera, a todo un grupo, cuando no debería de ser así. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos apartando, seguimos excluyendo, seguimos teniendo ese sentido negativo en la palabra diferente. Entonces, ¿por qué solo una persona tiene que hacer el extra esfuerzo para adaptarse a una sociedad? Entonces, yo creo que realmente deberíamos de entender desde una perspectiva diferente lo que es la palabra diferencia, entenderla como algo, una cualidad que realmente hace auténtico y define a una persona, que realmente le da un nombre y autonomía. Por otra parte, realmente considero que para tener una educación inclusiva es cuestionarnos nosotros docentes qué estamos haciendo realmente para que esto se lleve a cabo, para que las idealizaciones en los programas se lleven a cabo, qué acciones estamos llevando, qué metodologías, qué estrategias, estamos dialogando con los estudiantes, nos estamos preocupando por ellos. Estamos formando una sociedad que va a cambiar, va a revolucionar y va a evolucionar tanto la economía, la cultura, la historia y un sinfín de campos. Es una sociedad que nos va a llevar a la transformación año con año. Tenemos una responsabilidad y una gran obligación como docentes, y yo creo que si seguimos hablando por todos, yo creo que si seguimos viendo este tipo de profesión como nada más un cambio monetario al recibir un monto de dinero, una cantidad de dinero por el servicio que estamos ofreciendo, realmente no vamos a lograr la educación inclusiva que realmente se idealiza en el sector público, en las autoridades educativas. De nada sirve idealizar tanto una sociedad si no se están llevando a cabo acciones que realmente lo lleven a la realidad. Yo creo que lo que debemos de hacer primero es enfrentarnos y ver realmente directamente a los ojos a la realidad y entender el problema y realizar acciones en el problema, y después de haber realizado acciones en el problema, ahora sí reformar todos esos programas, porque de nada nos sirve seguir idealizando si realmente no nos estamos capacitando, si realmente las funciones y la formación de un docente obligatoria no está realmente especificando que nosotros debemos tener un tipo de conocimiento para la inclusión de toda persona en cuanto a origen étnico, preferencia sexual, idioma, que sea de comunidad indígena, que tenga alguna discapacidad, que tenga un ritmo, un estilo de aprendizaje diferente, capacidad diferente, habilidad diferente. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Y yo creo que esa sería la pregunta primordial para llevar a cabo todo este tipo de idealizaciones.
y desarrollar una empatía también, desarrollar una empatía a nivel personal, profesional y como ser humano.